Hola, la capa del Morrocoy es nuestra tercera historia. Es un cuento guajiro que fue publicado por Ediciones Ecaré. ¿Ustedes saben qué es un morrocoy? Un morrocoy es una tortuga terrestre de patas cortas. Esta especie está distribuida en Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayana, Surinam, Guyana, Brasil, Bolivia, Paraguay y algunas islas del Caribe. Estas zonas no están conectadas entre sí, por lo que forman 3 o 4 grandes zonas de distribución, lo que ha hecho que cada población evolucionara de forma poco distinta al resto. Se encuentran en grandes praderas y sabanas húmedas. Les gustan los ambientes espaciosos y abiertos con una gran humedad ambiental y un poco de calor. A los niños de La Guajira. Este cuento fue recopilado por Ramón Paz y Puana, ilustrado por Cristina Keller y publicado por Ediciones Ecaré. Narrado para ustedes por Hanoi Reyes. Hace muchísimos años, cuando los animales tenían forma de gente, el caricare y el gavilán dieron una fiesta para sus hijas. Al baile, que duraría 3 noches, invitaron a todos los animales. Invitaron a los que viven debajo de la tierra y a los que moran sobre ella, a los que se arrastran y a los que caminan, a los que vuelan y a los que trepan, a los que viven dentro de los troncos y a los que se esconden entre los bejucos. Pero se olvidaron de invitar a Seeperia, el más famoso tocador de la tambora. Cuando estuvieron todos reunidos, los flautistas tocaron sin fuerza, los cantadores estaban desacoplados y los bailadores no llegaban a marcar el paso. Entonces, para que la fiesta no terminara en el fracaso, el caricare salió en busca de Seeperia y le pidió que asistiera al baile. Seeperia al principio se negó. Para convencerlo, el caricari le dijo: «Yo te llevaré en mi caballo». «No es necesario», respondió Seeperia. «Iré en el mío, pero llegaré después de la caída del sol». El caricare regresó a la fiesta y anunció a los invitados que el mejor tamborero de todos los tiempos llegaría al anochecer. Así fue. Cuando el sol desapareció en el horizonte, llegó Seeperia al lugar de la fiesta, envuelto en su hermosa capa de dibujos amarillos. El caricare lo presentó a los invitados. Estaban allí el tigre, el rey Samuro, la cascabel, el caimán, el cardenal y muchos más. Allí estaban también las muchachas más bonitas: Julir, Meimalín, Mapá y muchas otras. Todas querían conocer al famoso tamborero. Seeperia tomó la tambora y empezó a tocar. Así tocaba la tambora. Y todos salieron a bailar, hasta aquellos que nunca habían movido un pie. Unos marcaban el paso al movimiento de la cintura, otros hacían círculos en el aire, muchos danzaban tomados de la mano. Algunos se enamoraron. El rey Samuro se enamoró de la Paují, el
el carpintero de la reinita, el guacamayo de la garza y el iguano de la paloma. En la madrugada, antes de que saliera el sol, Ceperia dejó de tocar. Se acercó al Caricare y le dijo: «Con permiso, amigo mío, voy a ver a mi caballo. No vaya a ser que se aleje mucho y después no lo encuentre. Si tardo, por favor, llévame la capa a mi casa». «¿Dónde está tu capa?», preguntó el Caricare. «En la cocina, debajo de la troja», contestó Ceperia. «Está bien, así lo haré». Cuando terminaron de hablar, Ceperia simuló irse. Pero en realidad, sin que el Caricari lo viera, dio media vuelta, se metió en la cocina y se enrolló en la capa debajo de la troja. Al amanecer, los invitados se despidieron y se fueron a sus casas. El Caricari ensilló su caballo y esperó a Ceperia. Pasó el tiempo y el tamborero no llegó. «Me iré», dijo el Caricari. «Tengo que pastorear mis ovejas en la sabana. Pero antes pasaré a dejarle la capa a Ceperia». Cuando el Caricari entró en la cocina, vio allí la hermosa capa oscura de cuadros amarillos que usaba Ceperia. La tomó en la mano y notó que pesaba mucho. «¿Cómo podrá Ceperia usar una capa tan pesada?», pensó. Pero no se atrevió a curiosear más. Amarró la capa al pico de su silla y se fue al galope. Una vez en casa de Ceperia, dejó con cuidado la capa en el suelo y siguió su camino. Cuando el Caricari se hubo alejado, Ceperia se desenrolló de la capa y se echó a reír. Llamó a su hermana, la Galápago, y le dijo: «¿Viste cómo engañé a ese tonto? Me trajo a casa sin darse cuenta. Esta noche haré lo mismo. Me llevará a la fiesta sin saberlo. ¿Tú me ayudarás?». Y así fue. Cuando el Caricari regresó en la tarde a anunciarle a Ceperia que la fiesta continuaba, la Galápago le dijo: «Mi hermano está curando su caballo que tiene hormiguillas en los cascos, pero dejó dicho que le llevarás la capa y la guardes en tu casa. Él llegará a la fiesta al anochecer». Y el Caricari se llevó la capa sin saber que Ceperia estaba dentro. Al atardecer, llegaron los invitados para continuar la fiesta, y cuando ya nada se veía entre las sombras, apareció Ceperia. Todos se maravillaron al verlo llegar de repente. Comenzó entonces la segunda noche del baile. Las muchachas rodeaban a Ceperia para conocerlo. Pero en la noche oscura no lo podían ver bien. Ceperia pidió un tabaco para fumar y cuando lo encendió, una luz azulada iluminó su rostro por un instante. Las muchachas alcanzaron a ver sus ojos mansos y su hermosa capa de cuadros amarillos y lentejuelas de oro. Aquella noche, Ceperia imitó en su tambora el rápido aleteo de los colibríes, el suave murmullo del manantial, el rugir de la mar lejana y las voces de la lluvia entre las nubes. Todos bailaron hasta que les sangraron los pies. Antes de salir el sol, cuando todavía estaba oscuro, Ceperia dejó de tocar. Entonces llamó al Caricari y le dijo: «Voy a ver a mi caballo. No sea que se haya perdido durante la noche. Si tardo mucho, por favor,
llévame la capa a mi casa. Seperia dio media vuelta y se escondió otra vez en la cocina. Al amanecer, cuando todos habían regresado a sus casas, el Caricari entró en la cocina y vio la capa enrollada en un rincón oscuro. La amarró a su silla y de nuevo salió a llevarla a casa de Seperia. Por el camino, el Caricari iba diciendo: ese miserable, ¿qué se creerá? 3 veces he tenido que cargar con esta capa tan pesada. Y cuando llegó, la tiró al suelo sin cuidado. Aquel día lo pasó Seperia trabajando en su conuco hasta el anochecer. Recién entonces regresó a la fiesta. Al verlo llegar, el Caricari le preguntó con enfado: dime, ¿por qué siempre llegas tarde? ¿Te vas antes del amanecer y yo tengo que cargar con tu capa? Hoy me demoré trabajando en mi conuco, contestó Seperia, pero esta noche sí me quedaré hasta que salga el sol. El Caricari quedó satisfecho al oír la promesa de Seperia. Pero esa noche el tamborero tocó solo hasta la medianoche. Entonces, sin que nadie lo notara, desapareció en la oscuridad. Se llevó con él a las muchachas más lindas, Julir, Meimalín y Mapá. Las envolvió en su capa dorada y enamoró a las 3. Cuando el Caricari y el Gavilán se dieron cuenta de lo que había pasado, se pusieron furiosos y salieron a buscar a Seperia y a las muchachas. Ellas corrieron asustadas, pero mientras corrían iban cambiando de forma. Julir se transformó en mariposa, Meimalín en colibrí y Mapá en abeja. Revolotearon aún aterrorizadas. Entonces brillaron sus hermosos colores en la oscuridad de la noche y se alejaron volando. Seperia, por su parte, espantó a los caballos para que el Caricari y el Gavilán no lo alcanzaran. En la confusión, asustó también a su propio caballo y tuvo que echar a correr, pero la capa le pesaba mucho. Corriendo, el Caricari y el Gavilán encontraron la capa de Seperia abandonada en el camino. Aquí está la capa del miserable, dijo el Caricari. La llevaremos para cambiarla más adelante por un buen lote de ganado, dijo el Gavilán. Tomó la capa, se la echó al hombro y continuaron la búsqueda. Cuando habían caminado la tercera parte de un día, el Gavilán soltó la capa y dijo: ya no puedo más con esta capa tan pesada. Vamos a desenrollarla para ver qué tiene adentro. Y vaya sorpresa, al abrirla, encontraron a Seperia acurrucado adentro, dormido. Tenía la cara cubierta con las manos y apenas asomaba los huecos de la nariz para respirar. El Caricari y el Gavilán se pusieron tan furiosos al verlo que lo tiraron contra el suelo. Con la caída, a Seperia se le torcieron los brazos y se le rompieron los dedos de las manos. El Caricari y el Gavilán lo volvieron a lanzar contra unas piedras. Con el tremendo golpe se le quebraron los huesos de la espalda y ya no pudo levantarse más. Cuando se arrastró para quitarse la capa, se le quedó pegada al cuerpo para siempre. Desde entonces, Seperia se arrastra con su caparazón a cuestas. Ya no toca su tambora
y ya no enamora a las jóvenes hermosas. Ahora lo llaman Mazaapanta, el de los brazos torcidos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Los guajiros habitan en la península de La Guajira, una región desértica ubicada al extremo noreste de Venezuela y en los territorios adyacentes de Colombia. Son un pueblo unido que lucha por mantener viva su lengua y su cultura y se llaman a sí mismos guayú. Las familias guayú se organizan en clanes matrilineales. Esto significa que los hijos forman parte del clan de la madre y heredan de ella sus apellidos guajiros. Cada clan tiene su ancestro totémico animal, que es considerado el fundador del linaje. En el caso del clan Ipuana, a quien pertenece el recopilador de la capa del Morrocoy, el animal totémico es el caricari o chiriguaré, una ave de la familia de los halcones. La educación de las muchachas guayú termina con el pause o encierro, que marcará el inicio de su vida adulta. Durante este periodo de reclusión, la joven recibe a las ancianas y mujeres de experiencia, quienes le transmitirán los conocimientos que siglo tras siglo han sido acumulados por el clan. Algunas veces, el final del encierro se celebra con un baile llamado Yona, que aparece en la capa del Morrocoy. Los guayú fabrican y utilizan instrumentos musicales como flautas, maracas y tambores. El tambor guajiro, que es tocado únicamente por los hombres, se fabrica de un tronco de árbol y en ambas caras se le tensa cuero de chivo, res o venado. El traje tradicional del hombre guayú es el guayuco y el cirá, una faja tejida con diseños y borlas multicolores en sus extremos. Para ocasiones especiales, los hombres llevan el cheí, un traje largo y ancho abierto en una punta, que se amarra en la cintura. Después del contacto con el hombre blanco o alijuna, las mujeres guayú empezaron a vestirse con una manta parecida a la que usan los pobladores de tierras desérticas en otras partes del mundo. Esta es fresca, cómoda y protege del sol intenso. De acuerdo a las creencias guayú, hubo un tiempo inmemorial en que todos los animales eran como los hombres de hoy. Seeperia es el sobrenombre del morrocoy cuando aún era hombre. Mazaapanta, el nombre del morrocoy en su forma animal. Alude a la forma encorvada de sus extremidades anteriores. Julir es el nombre de las mariposas. Mapá es el de las abejas. Y Maimalín, que significa joven coqueta o persona inquieta, es el nombre del tucucito o colibrí. Este cuento fue recopilado por Ramón Paz Ipuana y publicado por primera vez en su libro Mitos, leyendas y cuentos guajiros. Las ilustraciones de Cristina Keller, realizadas en tintas de color, remiten a las formas geométricas y vistosos motivos que aparecen en los tejidos tradicionales de los guajiros. Este cuento ha sido traído para ustedes por Hanoi Reyes y Venezolanos en Omaha. Espero que lo hayan disfrutado.